Solo vimos Santiago 5 del 1 al 6, en lo que se refiere a los ricos opresores. El hermanito Miguel nos leyó una porción de Proverbios 17 también. Terminamos diciendo que los agravios y heridas que infligen estos egoístas a los que son de Cristo son heridas que se infligen ellos mismos. Ya vimos las consecuencias del dinero, del amor al dinero, de todo este segmento. Ahora, hermanos, vamos a ver una porción del 7 al 12 para no quedarnos a medias. Y si avanzamos, terminamos con el capítulo. A ver, algún hermanito o hermana que nos lea Santiago 5 del 7 al 12, por favor. 5, 7 al 12 ya le doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermanito. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. 5. 7 al 12. 5, 7 al 12. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí, sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta ahí. Aquí el apóstol Santiago nos está enseñando sobre la paciencia en las tribulaciones. Y estos son los versículos que los vamos a analizar un poquito. Dios no nos va a enderezar todo lo malo en este mundo hasta cuando Cristo regrese, ¿verdad? Nosotros, los creyentes, debemos esperar, soportar pacientemente y esperar, porque sabemos lo que esperamos. Juan 16:33 nos dice en la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo les dice a los apóstoles y a todos nosotros, a todas las generaciones: en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos dice que en esta vida no vamos a tener todo fácil y cómodo, como muchos piensan. Pero la pregunta es, ¿cómo los cristianos tendremos resistencia y esperar con paciencia al Señor o la venida del Señor? Para contestar esta pregunta, Santiago nos da el ejemplo del labrador para hacer entendible bien la palabra. Y dice en el versículo 7-9 que acabamos de leer sobre el labrador: si una persona es impaciente, no puede ser un labrador. ¿Por qué? Porque ningún cultivo aparece de la noche a la mañana. Ningún campesino tiene el control del tiempo, ¿verdad? Los labradores judíos
Araban y sembraban en los meses de otoño, la lluvia temprana que dice. ¿Por qué? Porque ablandaba el suelo. Y la lluvia tardía llegaría al comienzo de la primavera, febrero, marzo, por ahí, para madurar la cosecha. Entonces hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. No es un tiempo de estar esperando sentados, sino de cuidar la siembra. Porque estaban dispuestos a esperar tanto los hermanos, porque el fruto es precioso. Lo dice en el verso 7. Por favor, leamos Marcos 4, 28 y 29. Marcos 4, 28 y 29, si alguien me puede leer. Doy lectura, hermanito Santiago. Gracias, Dice, hermano. dice la palabra del Señor, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ajá. Y en Gálatas 6, 9 nos dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, como vemos en Marcos lo que nos dice el Señor, hay un proceso. Primero es la siembra, la semilla, luego cuidar la hierba mala, después el grano se llena, meter la hoz, cultivar. Entonces los creyentes somos labradores espirituales. Toda esta analogía que nos hace es para hacernos entender que nosotros somos labradores espirituales y buscamos una cosecha espiritual. ¿Cuál sería nuestro suelo? Nuestro suelo es nuestro corazón y la semilla es la palabra de Dios. Algunas veces nuestro corazón se hace frío, tibio, no, invernal, y el Señor tiene que ararlo antes de que pueda sembrar la semilla. Ahí es donde el cristiano debe perseverar. Cuando las cosas se ponen difíciles, a veces sucede lo contrario. Dios está sembrando para producir cosecha, una preciosa cosecha en nuestra vida. Podemos gozar de esa preciosa cosecha, pero solo si el corazón está afirmado. El bien futuro justifica los esfuerzos nuestros y labores del presente, y es por eso que el hombre fiel puede soportar las pruebas de la vida. Dijimos en delante, el Señor tiene que ararlo antes que pueda sembrar la semilla. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene que formarlo, el Señor tiene que mandarle pruebas inclusive, ¿para qué? Para forjar su fe, para hacerlo un labrador que dé fruto. En el verso 8 dice, el corazón que no está firme y que no es fiel, no va a producir fruto. El corazón que no es fiel no va a producir fruto, hermanos. Y dice la palabra de Dios, recuerde que el labrador no se queda sin hacer nada, lo vimos en delante. Se mantiene trabajando mientras dura la cosecha. Lucas 12:43, leamos por favor. El Evangelio de Lucas 12:43. Veamos lo que dijo el Señor Jesús. Yo lo tengo, hermano. Dice, Hermano. Gracias, mi bienaventurado, hermanito. Ajá. bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así.
Amén. Bienaventurado le dice, que cuando el Señor venga le encuentre haciendo el trabajo del labrador, sembrando su palabra, cuidando la semilla y esperando el fruto de la cosecha. En el verso 10, el ejemplo de los profetas nos da Santiago, que ayuda a que nosotros podamos recibir el ejemplo de ellos. En primer lugar, ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, tuvieron que sufrir. Predicaban en el nombre del Señor y aún así fueron perseguidos. Los profetas hacían el mandamiento de Dios. Predicaban lo que Dios les mandó a decir. Pero por eso mismo fueron perseguidos. Fueron muertos. Satanás le dice al cristiano fiel que su sufrimiento es el resultado del pecado o de la infidelidad. Eso quiere sembrarnos Satanás en nuestros corazones, en nuestra mente, especialmente a los cristianos que están empezando, que si el cristiano sufre es por un pecado, si el cristiano tiene problemas es por su infidelidad. Pero el sufrimiento, hermanos, más bien podría ser el resultado de su fidelidad. Es al contrario. Y para corroborar esto, les voy a pedir que leamos, por favor, 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué le dice el apóstol Timoteo? 3:12 dice la palabra del Señor. Doy lectura. Gracias, hermano. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ajá. Ahí nos está aclarando, nos está dando un aspecto claro de nuestra vida. Piadosamente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, haciendo sus enseñanzas, sembrando la semilla, cuidando la semilla, cuidando la palabra de Dios, ¿para qué? Para recibir el fruto que nos da la palabra de Dios, que nos dice, padecerán persecución. Entonces, hermanos, nunca piensen que cuando tenemos problemas, que cuando tenemos enfermedades o algún mal en nuestras vidas, es porque hemos pecado o es porque hemos sido infieles con el Señor. No, al contrario, puede ser porque somos muy fieles, porque nos apegamos a su palabra. Y los profetas nos animan recordándonos que Dios cuida de nosotros cuando pasamos a través de los sufrimientos por causa del Señor. Tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia de lo que ha pasado antes. Acordémonos, por si acaso, por ejemplo, de Daniel en el horno de fuego. ¿Acaso Daniel no era un profeta pegado a la palabra de Dios y prefirió no comer nada de lo contaminado y hacía sus oraciones? ¿Y qué pasó? Tuvo que soportar el castigo. También así hubo otros creyentes, cantidad de gente, cantidad de cristianos fieles que fueron muertos físicamente sin ser notados siquiera, sin ser reconocidos por nosotros. Cuando en el circo romano, ahí murieron cantidad de cristianos fieles que no sabemos quiénes eran, solo sabemos que eran cristianos fieles y que murieron felices cumpliendo la palabra de Dios.
Sin duda, estos héroes anónimos recibieron la corona de la vida que nos da en su promesa en Apocalipsis 2:10 el Señor Jesús. Lo importante, hermanos, es como el labrador, debemos continuar trabajando. No importa las circunstancias, no importa las cosas que nos estén pasando. Tenemos que seguir en la palabra de Dios. Y fijémonos en el versículo 11 que ya leímos, el ejemplo que nos da de Job. No puede haber victorias sin batallas, nos dice Job. Si queremos vencer, debemos estar preparados para llevar las cargas y pelear la batalla. Dios nos da privilegios y responsabilidades a cada uno de nosotros, los hermanos en Cristo Jesús. Las bendiciones con las cargas, de otra manera nos volveríamos como niños malcriados. Si tenemos solo bendiciones, si tenemos todo fácil, ¿qué pasa? Crecemos como niños malcriados, teniendo todo a la mano. Siempre necesitamos la corrección de nuestro Padre. En la vida cristiana es de nuestro Padre Dios. La enseñanza del ejemplo de Job es que hay bendiciones después que hemos soportado toda la prueba. ¿Qué le pasó a él? Tuvo que sufrir muchísimo, muchísimo. Se quedó sin nada, sin salud, sin nada, pero recibió cantidad de bendiciones, doble o triple de lo que él había perdido. Job fue humillado por Dios. Después lo honra a Dios y le da el doble de lo que había tenido antes. Hermanos, al estudiar la experiencia de Job, es interesante verlo como él no supo lo que estaba sucediendo detrás del escenario entre Dios y Satanás. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Job? ¿Se acuerdan de las conversaciones entre Satanás y Dios? ¿Qué le dijo Satanás? ¿De dónde vienes? Le dijo Dios a Satanás, dando la vuelta al mundo, viendo cómo están mis ovejas, según Satanás. Y le reta a Dios sobre Job, le dice, déjame probarle y verás cómo te maldice. Mi siervo Job no es así, le dijo, y le dio permiso para afligirle, pero no le dio permiso de matarle. Eso no vio Job, solamente se mantuvo fiel porque él amaba a Dios. Sus amigos lo acusaban de ser pecador. Allá quería llegar, es como lo que estábamos viendo en Santiago. De lo contrario, Dios no hubiera permitido este sufrimiento, le decían los amigos a Job. Job no estaba de acuerdo con ellos y a pesar de todo fue paciente. Satanás dijo que Job se impacientaría con Dios y abandonaría su fe. Es cierto que dudó de la voluntad de Dios, pero no abandonó su confianza en el Señor. Y eso lo vamos a corroborar. Leamos nuestras Biblias en Job. Leamos, por favor, Job 13, del versículo 13 al 16. Job Job, 7, Job 13, del ya. 13 al 16. Escúchame y hablaré yo, y que me venga después lo que viene, porque
quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, Defenderé. defenderé delante de él mis caminos. 17 también, hermano. Era el 16, hasta el 16. Ya. Y él mismo será mi salvación, porque no estarán en su presencia el impío. Ven, vemos aquí, hermanos, cómo la creencia, la fe de Job era diferente a todos. Y lo que me impresiona es, por ejemplo, en el versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es de lo que estábamos hablando, hermanos, de no detenernos, de sembrar, de seguir adelante, no importa las circunstancias. Sabemos que Dios está a cargo de nuestras vidas y debemos decir en cualquier circunstancia que nos esté pasando, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, porque yo sé a quién estoy sirviendo. Job estaba tan seguro de Dios que defendía su causa, aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo, como lo vimos en antes. Eso sí que es paciencia, hermanos, la paciencia de Job. Dios hizo un pacto con Israel, vamos con Israel, de lo que lo bendeciría si lo prosperaría grandemente si lo obedecían en sus leyes. Deuteronomio, leamos por favor, Deuteronomio 11, el versículo 8 y 9. Deuteronomio 11, versículo 8 y 9. ¿Quién encontró? Amén, hermanito. Yo Gracias, voy mi a hermanito Mercedes. Gracias, mi hermano Santiaguito. Dice en Deuteronomio 11, del 8 al 9, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo. Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy Sí. para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. El 9. El 9 dice, caracho, ¿qué? Dice, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de dar, que había de Darla. darla, Darle a ellos, sí. darle a ellos y a su descendencia tierra que Fluye fluye leche y miel. leche y miel. Perdonen, Gracias, hermanitos, el gracias, lente, mi yo hermanito. el lente. Miren, aquí está el pacto que hizo Jehová con Israel. No sé, o sea, Les dice que van a poseer la tierra donde fluye leche y miel, pero les pone una condición, que guarden
todos los mandamientos que Dios les está prescribiendo para que puedan entrar en la tierra. Y en lo futuro de esto se llegó a la creencia de que si uno era rico y poderoso y próspero, Dios le estaba venciendo. Pero si alguien sufría, era pobre, era porque Dios le estaba maldiciendo. Es triste, pero hoy en la actualidad, hermano, existen muchas denominaciones, especialmente estas de la prosperidad, que son las pentecostales, que enseñan esto erróneamente. Cuando Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara en el cielo, los discípulos se asombraron porque pensaban que esto era así como les estoy diciendo. Y dice en Mateo 19, 23 al 26 que ellos pensaban, si los ricos, especialmente bendecidos por Dios, no pueden entrar, entonces nadie puede. Eso pensaban los discípulos. El Señor Jesús les aclaró. También el libro de Job contradice esta creencia. Él era un hombre justo. No obstante, tuvo que sufrir y perder todas sus posiciones. Dios no encontró nada malo en él, tampoco Satanás. Ese es nuestro modelo para destruir toda esta teoría que han forjado estas falsas doctrinas para aprovecharse de la gente que no estudia la palabra de Dios. Job no era infiel. Dios no encontró nada malo en él. Satanás tampoco pudo encontrar nada malo en él. Por eso fue prosperado grandemente. Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo riquezas materiales. Nos miremos en ese espejo. Y sufrió la injusticia del mundo, siendo crucificado, muerto, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, por los pecados del mundo en general. En el versículo 12 que ya leímos nos dice de Santiago 5, nos dice, no hagan ningún juramento que vuestro rey, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Eso no está diciendo el versículo. Los judíos eran conocidos por usar varios juramentos para sostener sus afirmaciones, pero tenían cuidado de no utilizar el nombre de Dios para no ser blasfemos. Juraban por el cielo, la tierra, por Jerusalén y hasta por la cabeza de ellos mismos. Esa era la costumbre de ellos. La persona que tiene que usar muchas palabras, incluso juramentos, para convencernos tiene algo malo en su vida. Trata de tapar las debilidades con esa palabrería. El creyente, hermanos, el creyente íntegro solo tiene que decir sí o no. La gente lo creerá. Jesús dijo en Mateo 5:37, lo que es más de esto, de mal procede. Para concluir esta idea, esta porción que leímos, la actitud de un creyente maduro es tener una actitud de oración en medio de los problemas. Nos puede venir a todos nosotros. A mí me ha venido una enfermedad. No por eso digo que Dios me está castigando. No, al contrario. Puede ser porque predico su palabra, soy muy fiel. Puede ser. Hermanos, lo importante es que como el labrador que acabamos de ver, debemos continuar trabajando, no importa las circunstancias.
y cómo los profetas continuaron testificando, no importa las circunstancias que ellos pasaron. Ellos sufrieron muchísimo y el modelo es el apóstol Pablo. Ahí lo flagelaron unas 3, 4 veces, lo dieron por muerto, lo metieron preso, naufragó en el mar, le picó una serpiente, pero nada lo detuvo, nada. Él siguió hasta el fin. Y como tenemos todavía tiempo, vamos a leer la última parte de Santiago para ver si terminamos este capítulo. Podemos leer, hermanas o hermanos, el capítulo, digamos, los versículos 13 al 20 de Santiago 5. ¿Qué versículo, hermano? Disculpen. Del 13 al 20. Ya. Gracias, mi hermano. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hasta alguno alegre. Cante alabanzas. ¿Estás alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, Ungiéndole. uniéndole con aceite en el nombre del Señor. Hasta el 15. Siga nomás hasta el 20, hasta el último. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confo- Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a posesiones semejantes a las muestras y oro Fervientemente. fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se haya extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que él que ha volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Gracias, mi hermano. Miren, estamos hablando de la oración. Ciertamente, la oración es un santo privilegio que nos ha dado Dios a los cristianos. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, podemos acercarnos libremente y con confianza ante su trono y contarle todo lo que tenemos en nuestro corazón. Al menos yo, por ejemplo, en las mañanas apenas me levanto, eh, oro a Dios, pero no una oración pensada, una oración repetitiva, sino como una conversación con un consejero espiritual. Le cuento si tengo algo, le cuento la actividad del día que voy a hacer, le pongo en sus manos, le digo que si es que le parece bien que la bendiga, sino que cierre puertas, abre puertas, inclusive le converso lo que voy a
hacer en el desayuno, etcétera. O sea, es una relación espiritual entre, como dijo el Señor Jesús, que le adoremos en espíritu y en verdad a Dios. Y eso le gusta a Dios, la sinceridad, porque Él no ve nuestro físico, nuestro exterior, no ve si tenemos algún problema, nos quiere ver nuestro interior, nuestra vida, nuestro corazón, qué es lo que sentimos, qué es lo que le decimos. Entonces, como vemos en el versículo 13 que ya leímos, dice la oración por los que sufren. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en circunstancias adversas? Debemos orar pidiendo a Dios sabiduría para entender la situación que estamos pasando. Claro, debemos orar a Dios que nos dé entendimiento. ¿Qué podemos hacer para solucionar lo que estamos pasando? La oración nos puede dar esa fortaleza que necesitamos en esos momentos para soportar cualquier prueba, de modo que se haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Dios puede transformar nuestras pruebas en triunfos. Dios puede transformar nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras enfermedades en triunfos, porque nada es imposible para Dios. La oración, hermanos, es la respuesta natural del corazón a la aflicción. Es la acción del corazón que confía en el Padre Celestial. En lugar de atribuir a Dios despropósitos, decirle, es culpa suya que me esté pasando esto, ¿por qué si yo soy bonito me porto así? No, debemos aprender de Job. Acabamos de leer de Job. En el 1:22 dice, en todo esto no pecó Job. Miren todo lo que pasó. ¿Y pecó él? No, fue fiel. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tampoco le dijo Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo debemos hacer los cristianos en el tiempo de problemas, en el tiempo de aflicciones? El cristiano debe ir a Dios en oración. Solo ahí vamos a encontrar alivio. Pero no todo el tiempo es de problemas, ¿verdad, hermanos? Tenemos muchos momentos de regocijo, de alegría. La palabra dice, ¿está alguno alegre? Claro que estamos alegres también. Entonces, cante alabanzas. Cualquiera puede cantar si no tiene problemas, ¿verdad? Puede estar alegre. Pero el creyente maduro debe cantar alabanzas mientras tiene esas dificultades, mientras tiene esos problemas, mientras sufre. Tiene que cantar alabanzas y demostrarle a Dios que confía plenamente en Él. La aflicción y la alegría, en este caso, representan las dos clases de circunstancias de la vida. Aquí Santiago da la respuesta natural del cristiano a ellas. El orar y el cantar eran elementos importantes en la adoración de la iglesia primitiva. También lo es ahora para nosotros en nuestras congregaciones. Siempre oramos y cantamos alabanzas. La alabanza debe ser la expresión de nuestra vida espiritual. Debe salir del corazón, motivado por el Espíritu Santo. Y dice en Efesios 5:19 que debemos saber este versículo de memoria nosotros. Por eso no les pido que lean, les voy a leer yo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso quiere Dios.
que lo alabemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en nuestros corazones. Y vimos del versículo 14 al 16 que acabamos de leer, la oración por los enfermos. La iglesia siempre ha tenido el don de orar por la sanidad de los enfermos, siempre. Una característica notable de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, era que era una iglesia sanadora. Ninguna otra institución ha tenido tanto cuidado por los enfermos que la iglesia de Cristo. Con la muerte de los apóstoles cesó el impartir los dones milagrosos. Y con la muerte de los que tenían tales dones, cesaron los milagros para siempre. Ya habían cumplido su propósito, la iglesia estaba inaugurada, estaba sobre ruedas, estaba caminando. El propósito era confirmar su palabra ya predicada. Leamos, por favor, Marcos 16, 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 16, 20. ¿Qué Amén, hicieron los hermano Santiaguito. cristianos? Gracias, mi hermanita Mercedes. ¿Qué dice la palabra? Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ajá, eso hacían. Predicaban por todas partes, confirmando la palabra. Y Santiago dice en el versículo 14, 15, que ya leímos, no se aplica directamente al tiempo actual. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, urgiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Si esto fuera para nosotros, el cristiano nunca moriría, ¿verdad? Los ancianos seguirían levantándole de la enfermedad, pero el hombre tiene que morir. En Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Este pasaje sin duda es interpretado correctamente dentro del contexto de los milagros del primer siglo. Seguramente el Señor oye las oraciones de los hijos enfermos, claro que oye, y bendice los medios empleados para su restauración física, pero no lo hace milagrosamente, como en el tiempo de la iglesia primitiva, como en el tiempo de los milagros que hizo el Señor Jesús y sus apóstoles. En el verso 15, la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra de Dios, dice Santiago. Dios, de su infinito amor a nosotros, a sus hijos, siempre ha utilizado como un canal de bendición a su iglesia y a sus hermanos y a sus hijos. La oración es ponerse en contacto con el poder de Dios y utilizar este canal del poder de Dios para que llegue esa fuerza y gracia en beneficio de nosotros. Pero para gozar de esas bendiciones preciosas, tenemos que estar en paz con Dios y con nuestro prójimo. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Entonces, queremos nosotros de esas bendiciones, queremos disfrutar de ese canal, esa fuerza de Dios y de su gracia para nuestro beneficio. Estemos en paz con Dios y con nuestro prójimo.
El verso 17 y 18 que leímos nos dice el ejemplo de Elías. Encontramos la historia completa en Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. Si es que luego quieren leerlo, sería bueno de que lean estos dos capítulos para que vean bien el ejemplo que nos da Elías, en donde él relata que la sequía y su terminación fueron debidos a la oración de Elías. Él fue el profeta que anunció su principio y su fin de la sequía. Y en el 19:20 dice la verdad que salva. La verdad que salva. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a un creyente desviándose de la verdad? Primerito debemos orar por él, pero también debemos ayudarlo. Debemos acercarnos al hermano que le vemos un poco distraído, un poco alejado de la palabra de Dios, un poco preocupado. A ver, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Tiene algún problema en la casa? ¿Tiene algún problema espiritual en donde yo pueda ayudarlo? Es importante ganar a los perdidos, hermanos, pero también es importante ganar a los salvos, porque estamos en la iglesia de Cristo, no es que seamos salvos, salmos siempre salvos, como dicen los evangélicos. Ya no tengo que obedecer a Dios porque ya soy salvo. No es así, hermanos. Nos podemos perder también. Si queremos ganar a un hermano que se ha extraviado, debemos tener esa actitud de amor para con el hermano. Y primera de Pedro 4:8 nos dice en su palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Este amor ayuda al creyente extraviado a enfrentar sus pecados y abandonarlos. Y Santiago concluye en lo que leímos en su carta con uno de los pensamientos más edificantes y alabados del Antiguo Testamento, pensamientos que más nos edifican. Y dice, el que haga volver al pecador cubrirá multitud de pecados. Se ha dicho, hermanos, que los que traen la luz a la vida de otros no pueden dejar esa luz fuera de sus propias vidas. Y si le traen a Dios las vidas de otros, no dejarán afuera del Señor sus propias vidas. Pero el honor más grande que Dios puede hacer con nosotros, ¿saben cuál es, hermanas y hermanos? Es hacernos parte de la obra del Señor Jesucristo. No importa cómo estemos, pero eso es el más inmenso amor que Dios nos puede dar, tomarnos en cuenta y hacernos parte de la obra del Señor Jesucristo. Amén, hermanas y hermanos, que Dios bendiga su palabra. Le vamos a pasar al hermano Jaimito para que continúe.